buenas noches. Soy Dodi Gaona, directora de Galería Matices. Les doy la bienvenida a esta primera actividad de la 7ª edición de Noche de Galerías con la muestra de Osvaldo Salerno y curaduría de Albán Martínez Gueiro. Les dejo con el artista y con el curador para que les haga una visita. Buenas, gracias Dodi, gracias Albán. Gracias a los que ya están ubicados mirándonos. Vamos a tratar de acercarnos a esta exposición y aunque lo diga yo, lo mismo para mí, estas crías salidas de uno son ya seres externos, entonces trataremos de ser amables con ellos y con ustedes sobre todo. Gracias por estar. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Osvaldo y Dodi. La exposición se titula Kairos, obras recientes de Osvaldo Salerno, y es una exposición que reúne dos formatos de obra. Por un lado son unas cajas escaparates conceptuales y por otro lado papeles impresos que de alguna forma son obras recientes pero de diferentes series, ¿no? Kairos, Cronos y Aion eran tres dioses de la mitología griega. Kairos era un poco ese momento especial, representa el momento de la ocasión, de la oportunidad que se convierte en un momento importante, pero que es un lapso, es un tiempo muy fugaz, ¿no? En cambio, Cronos es el tiempo cronológico, el tiempo que se puede medir, el tiempo que va apuntando hacia, digamos, como una flecha hacia una dirección y que se va convirtiendo en procesos, ¿no? Y por otro lado está Aion, que es el dios de la eternidad, el dios que representa ese tiempo que siempre vuelve, que siempre se repite, y que en cada repetición también tiene su propia génesis. Kairos tiene un poco un aspecto muy singular porque es como que se inmortaliza y se le cruza a los otros dos dioses, ¿no? Y nos pareció interesante plantear esta exposición en torno a la imagen y a la idea del tiempo de Kairos. Habíamos tenido varias reuniones con Osvaldo, reuniones de trabajo. Osvaldo me explicaba un poco su universo creativo, su forma de trabajar. Y a mí me pareció interesante plantear el guión de la exposición en base a la figura y al concepto del tiempo de Kairos. Porque justamente el tiempo de Kairos está muy ligado también al tiempo de la creación artística, de la inspiración artística. Bueno, y a partir de ahí empezamos a mirar juntos sus trabajos. Yo empecé a seleccionar obras. Hay obras que ya fueron realizadas por Osvaldo y que a mí me pareció que podían plantearse dentro del contexto de la exposición. Y hay algunas obras muy singulares que Osvaldo hizo, digamos, especialmente para la muestra, ¿verdad? Podemos hacer un recorrido por la exposición para tratar de digamos, transmitir un poco el espíritu que se planteó aquí en la muestra, ¿no? Quería comentar que nosotros planteamos 5 ejes temáticos. No significa que esos ejes temáticos son cerrados o autónomos, sino que dialogan, se entretejen, se compenetran, ¿verdad? Por eso que la exposición está planteada de manera abierta, de modo a que uno pueda entrar por diferentes direcciones y hacer su propio recorrido, como el propio tiempo que no se puede atrapar. El primer eje temático le llamamos mano. Podemos venir a este apartado. Es muy interesante para contextualizar, explicar que Kairos en la mitología griega era representado como un joven que prácticamente era calvo. No tenía pelo de la parte de atrás, pero sí tenía un mechón en la frente. Portaba en una de las manos una balanza en desequilibrio y en otra un puñal. Y aparte de sus alas, tenía también alas en los pies, tenía los pies alados. Eso le daba mucha fugacidad.
Esos dos objetos que él tenía en la mano tenían un simbolismo muy particular, que era cambiante y que podía ir entre lo positivo y lo negativo, pero que ese secreto solo lo manejaba Queiroz, ¿no? Por eso que la mano de Queiroz de alguna forma era un poco la que llevaba o aplicaba ese secreto de la oportunidad y de la ocasión. Pero por otro lado, Osvaldo Salerno en muchos trabajos, en toda su trayectoria, fue trabajando sobre el poder evocador de la mano, ¿no, Osvaldo? Sí, yo también quiero recordar que cuando Albán explicaba y decía, hemos trabajado, quizás cuando nos sentamos por primera vez para pensar esta muestra, yo venía trabajando ya con una problemática particular y la idea de definir hacia el tiempo y el tiempo de los griegos aconteció de repente, un poco como cuando se piensa que se compone la música de jazz. O sea, nosotros veníamos probando, teníamos algunos ejes, algunos elementos de lenguaje plástico ya claro, la impresión de cuerpos humanos sobre papel, los pequeños escaparates, los calcos en yeso, o sea, la corporalidad muy de cerca, desde lo digital, desde la impresión digital como las antiguas cédulas, hasta pasar por elementos del cuerpo como los pelos, los vellos, las telas. Entonces, en un momento dado, eclosionó esa idea de trabajar Queiroz. Y a partir de ese momento, que fue casi después de la mitad del tiempo de trabajo, empezamos ya a trabajar con una línea clarísima de ambas partes, tanto él en su texto y yo en la producción de obra ya. Bueno, vos decías que la cuestión de la mano, sí, bueno, de hecho, la mayoría de las manos expuestas acá son calcos en yeso de manos. Está en la mano de Riccardo Migliorisi, esta en particular, está mi mano, este puño, y está la mano de Augusto Roabastos, que se puede ver ahí también. O sea, no es solamente la mano humana, sino es la mano de alguien que dejó una marca o que va trabajando y que va construyendo sueños inmundos. En esa línea yo me acerqué al tema de la mano. Exactamente. Aparte, la mano, para los griegos, tenía un simbolismo muy particular. Anaxágoras explicaba que el hombre piensa con las manos, ¿no? Que las manos, de alguna forma, es un poco esa condensación de aspectos mentales, de aspectos espirituales, de aspectos emocionales también. O sea que muchas veces se ligaba a la mano como una síntesis del rostro o una síntesis también del corazón, ¿verdad? Y por otro lado, la mano tiene un poder tan fuerte de percepción. La mano crea, pero la mano también puede destruir, ¿no? Pero en ese sentido de la percepción, la mano muchas veces es muy intuitiva y muy sensible. Entonces, la mano muchas veces quizás sea la primera parte del cuerpo que se da cuenta de la llegada de ese momento especial, ¿no? Y bueno, acá hay una representación de representaciones de manos que hay unas hojas de olivo que se van secando con el tiempo y que esas manos parecerían como que no pueden atrapar, como es ese tiempo de Queiroz que cuesta atrapar, ¿no? Por otro lado, hay impresiones de manos y también impresiones de rostros, digamos que cada pieza tiene su propio sentido, su propio contenido, pero que nos pareció interesante plantearlos en este conjunto, ¿no? Sí, algo muy interesante es que de la mano justamente también surge el arte, de la mano surge la escritura y surge también la experimentación, ¿no? Generalmente con la mano uno acaricia, pero también puede dañar las cosas, ¿no? La mano nos permite hablar, nos permite sentir, damos la mano, pedimos la mano y como llegó a indicar André Breton, dos manos que se buscan encaminan un poco todo el sentido del porvenir, ¿verdad? Podemos seguir aquí con otras piezas que nos van complementando un giro a la exposición y se van abriendo al resto del espacio de la muestra.
Y podemos llegar aquí a lo que sería el segundo eje temático, que es Aion, ¿no? Aion es el único Dios que fue, digamos, que ya existía, un Dios que de alguna forma siempre estuvo y siempre va a estar. Aion para los griegos representaba un poco la eternidad, de ahí que muchas veces se le representaba o como un anciano rodeado por una serpiente que se mordía la cola, o como un joven cercado por las 4 estaciones, ¿no? Y de ahí que el círculo se asocia muchas veces a Aion, y aquí me pareció interesante plantear esta conjunción de obras en torno a la idea de Aion, que si bien también Aion es un tiempo, o sea, originalmente representaba un Dios mayor, pero justamente Kairos es quien se le cruza a Aion, ¿no? Y genera un poco, según el contexto, según la circunstancia, las acciones que convergen en ese punto para generar ese momento especial, ¿no? Aquí hay una obra que me gustaría que Osvaldo la explicara, que me parece muy interesante en este contexto. Bueno, aquí nos encontramos ante un libro del siglo XIX cuyo autor no alcancé a guardar antes de intervenirlo. Se ve que es un libro que está acabado como si tuviera una pequeña cueva. El libro se llama Historia del Amor, estaba ilustrado con una serie de grabados, y ese objeto extraño que está allí es una suerte de representación de un reloj de arena hecho por un artista visual bastante joven, paraguayo, que se llama Wolfgang Krauch, y que me hizo como un presente. Ya trabajamos juntos para una exposición suya y él me hizo una suerte de reloj de arena tallando de una sola pieza un reloj de arena. El tiempo es esa esfera que se mueve, uno da vuelta a ese objeto y se mueve perfectamente. Podemos aprovechar la situación. Y entonces me pareció muy sugerente la obra, y como sistema de trabajo yo suelo utilizar obras de otros artistas, no solamente citando. Acá tenemos una obra dibujada por mí, mal dibujada entre comillas, del grabado El Ángel de la Melancolía de Alberto Durero, y yo suelo incorporar siempre obras de otros artistas. Ya vamos a ver en la misma muestra otras obras, y en este caso tengo una obra de este artista Krauch, con quien yo tuve un buen trayecto de trabajo creativo. Y de alguna manera la arena que está abajo es la arena del reloj de arena, que no está allí contenida. Y aunque tenga que ver con Aion, como recién decía Alban, nuestro curador, yo hago un pequeño juego de cintura y pongo el nombre Kairos, le nombro al otro Dios. Este ya es el momento en que ya teníamos bien definida la línea de trabajo de esta exposición. Estas 2 obras en particular surgieron ya cuando el curador ya tenía trazado un diagrama, y sobre ese diagrama fuimos operando juntos. Exactamente. Acá tenemos el tercer apartado de la muestra, que le titulamos Melancolía, y que justamente enlaza con lo que comentaba Osvaldo. Son unas piezas que toman como punto de partida la Melancolía 1 de Durero, que fue una de las estampas maestras de este gran maestro del Renacimiento alemán. Y Osvaldo pareciera como que la deconstruye, la invierte, utiliza muchos códigos de su propia obra, digamos, creando esos contrarreflejos, negando, apareciendo. Aquí aparece el poliedro desplazado, reabierto, ¿no? Y va creando estas 5 cajas, escaparates conceptuales, en torno un poco a lo que era la imagen de ese grabado, ¿no? ¿Y por qué la melancolía? Porque, bueno, muchos estudiosos de la obra de Durero plantean que en el momento que Durero hace la obra, que era el año en que falleció la madre, Durero estaba muy, digamos,
asociado o identificado con el estado melancólico. Pero por otro lado, también, como sabemos en el Renacimiento, hay un renacer de la cultura grecolatina, se vuelve a muchas ideas, conceptos y valores de la Grecia antigua y de Roma, pero sobre todo hay como una revisión y relectura de varios textos clásicos griegos. Por ejemplo, para Aristóteles, Aristóteles se preguntaba por qué generalmente los artistas, los científicos, los que trabajan con la mano, los intelectuales, digamos, de esa época, casi todos coincidían con ese estado melancólico. Había como una relación digamos, de ese medio artístico con la melancolía. Y por otro lado, Durero también ya había leído varios textos que fueron publicados de varios autores del Renacimiento, en donde hablaban de los diferentes cuadros de melancolía o de la concepción del temperamento del hombre a partir de la melancolía, ¿no? Pero la melancolía estaba muy asociada al arte, para la mitología clásica también, y la astrología. La melancolía estaba muy vinculada a Urano y a Saturno, y de esa forma también se une lo intelectual con lo racional, ¿no? Pero como estaba muy ligada al arte, generalmente el tiempo del arte y el tiempo de la melancolía es como el tiempo de Kairos, porque tiene su propio tiempo, ¿no? Es un momento que llega y es un momento que tiene esa magia en ese mismo contexto, en que en este caso nos pareció interesante vincular también con esa idea clásica de la melancolía, ¿no? Aquí vamos a entrar, bueno, acá tenemos otra obra de la misma serie, y aquí entramos a Cronos, que sería un poco el tercer eje de esta exposición. Cronos es un dios que sí es un dios originado, es un dios que es el hijo del cielo y de la tierra, de Urano y de Gea, y que al nacer, digamos, se genera un poco el tiempo que se mide, se genera la historia, se genera todo lo que existe en la tierra, ¿no? Cronos, digamos, corta el cielo y arranca un poco ese tiempo cronológico que conocemos, que es el tiempo que se mide, el tiempo que avanza, es la duración, ¿no? Es el tiempo que ordena las cosas. Nuestras actividades, los acontecimientos están regidos un poco, ya sea por el calendario, por las horas, por los días, ¿no? Pero algo muy interesante también es que Cronos es ese tiempo que a nosotros como seres humanos nos hace entrar en conciencia de la muerte, de esa muerte que es inevitable para todos, ¿no? Y creo que justamente en esta época que estamos viviendo y con la reciente pandemia, Cronos nos hizo pensar mucho en esa situación, ¿no? En este caso hay unas piezas que son estas cajas que de alguna forma siguen un poco con esa forma de trabajo de Osvaldo. Tenemos ciertos puñales que Osvaldo trabajó en otro contexto, en la serie de Tacumbú, ¿no? Que en este caso aluden un poco también, por un lado, al puñal de Kairos, pero por otro lado también a lo punzante del puñal y a esa asociación con la muerte, o esta arma que Osvaldo puede explicar. Claro, los puñales en particular tienen que ver con los crucés de las cárceles, que son en este caso puñales incautados por el sistema judicial de revisión, y acá se fabrican puñales de fragmentos de hierro, de chapa, de destornilladores, de lo que sea. En el caso del arma que tenemos acá presente, se trata de una pistola que está cortada en tres. La obra es una obra que ya preexistía al guión curatorial de Álvaro Martínez y está armada como si fuera un puzzle. La obra en sí se llama puzzle o rompecabezas armado, y está armado de manera absurda porque esa pieza perteneció a una familia, sobre todo a un caballero cuyo familiar se quitó la vida, pero no con esta arma.
con otra. Y él le dijo a su compañera, le dijo, la casa de un familiar de una persona que se autoeliminó no puede tener un arma de fuego en su casa. Entonces él hizo cortar la pistola en una cerrajería y la esposa de él guardó. Y un día me dijo, te voy a dar estas cosas, a lo mejor te van a servir para algo. Bueno, años después entraron a ser parte de esta obra. Bueno, acá tenemos otras obras que acompañan este apartado de Cronos, que son un poco impresiones de cuerpos reales, que bueno, es un lenguaje que Osvaldo trabaja ya de los años 70, ¿no, Osvaldo? 74 empiezo a imprimir cuerpos humanos. Sí. Que son como ciertos temas insistentes, obsesivos de Osvaldo, pero que en esta situación las obras seleccionadas digamos que podrían asociarse a ciertas características propias de Cronos, ¿no? Está esta pieza titulada Ícaro, ¿no? Esta que con un signo de interrogación Osvaldo pregunta Kairos, ¿no? que tiene aquí unos pies y unos fragmentos de pluma como si fueran las plumas aladas de Kairos, ¿no? Y otras impresiones también de pies, porque ya sabemos que la velocidad del pie de Kairos es lo que le daba un poco esa fugacidad, que cuando ya pasaba Kairos era imposible de volver a tomarlo, ¿no? Aquí tenemos una pieza muy interesante que une un poco esa idea de Cronos con la existencia y con los otros tiempos, que me gustaría que Osvaldo la explique. Bueno, esto que se ve acá, que parece una mascarilla mortuoria, es una mascarilla. Lo único que no es una mascarilla mortuoria, es la mascarilla, entre comillas, funeraria de una persona, de un hombre que está vivo. Un hombre que vive en el Paraguay, que yo lo conozco, somos amigos, y yo le pedí, él tenía esta mascarilla y yo le pedí exponer la mascarilla y poner sus iniciales, su año de nacimiento, como se ve acá. Pongo sus iniciales, pongo el lugar donde nació, Asunción, en 1966, y luego dejo los 4 puntos suspensivos para poner el año de su muerte, que de hecho va a acontecer con todos nosotros, incluso contigo, que estás sosteniendo grata y silenciosamente el celular. O sea, ¿de qué se trata un poco esto? De nombrar la muerte. Exacto. Y aquí llegamos un poco a el quinto eje temático, que es amor, ¿no? El amor que para Platón, por ejemplo, ya en la Grecia antigua, estar enamorado era como un vaivén entre estar feliz, pero al mismo tiempo una situación de frustración, porque solo se podía amar aquello que uno no tenía certeza, digamos, de que era totalmente correspondido, ¿no? O sea, había como una parte del mundo de las cosas que yo podía tener en esa correspondencia de amor, pero había una parte del mundo de las ideas que yo no podía estar seguro que yo lo tenía, ¿no? Entonces, entre ese vaivén se crean múltiples caras que juegan con el amor, que se pueden vincular al amor. Y aquí hay 2 obras muy singulares que de alguna forma esta primera obra es como son fragmentos de aquel libro que comentó Osvaldo, que me gustaría que él lo explique, y esta segunda pieza que están aquí tituladas también Historia del Amor, ambas, ¿no? Claro. Esta última que cita Alvar Martínez está basada en una caja de pintura, ya que la pintura es parte del arte, y una paleta del pintor con las pinturas secas. Tanto la paleta del pintor como la caja de pintura y todos sus elementos, los pinceles, la otra paleta, vienen de una persona que alguna vez amó el arte y estudió pintura, pero no terminó el proceso, no llegó a hacer arte. Y está acompañado de un dibujo de Carlos Colombino
por lo que decía hoy, un dibujo original. Por eso la obra en parte se llama Historia del Amor, que es parte de la serie, y en sí lleva el nombre del boceto de un cuadro enorme que hizo Carlos Colombino, que se llama El Árbol de Gulliver, que se ve aquí claramente, es un dibujo, y que tiene que ver con esas estrategias mías de apropiarme de apropiarme de obras de otros artistas, generalmente para provocar, generalmente para desencadenar, para que acontezca algo. En el caso de los grabados que citó Albán Martínez también, estos grabados fueron salvados, entre comillas, de la destrucción a la que iban a ser sometidos si yo operaba con la cuchilla sobre el libro Historia del Amor, que tiene aquel reloj de arena tallado en madera que vimos hace unos minutos y que hacen referencia a los grandes amantes o a los grandes amores de la historia. Qué sé yo, está la historia de Cleopatra y sus amores y su suicidio, que se hace con una serpiente, se hace picar y se muere envenenada. O está el suicidio de Safo de Lesbos, esta gran poetisa. Y van apareciendo otros personajes prototípicos de las historias de amor conocidas. O como en algún momento Albán me decía, que realmente la historia es la historia que registra Queiroz. Exactamente. Es muy linda esa imagen que me pasó. Sí, porque para muchos historiadores la historia de la humanidad se cuenta por las veces que Queiroz va apareciendo en Cronos, ¿no? Porque si no sería un tiempo simplemente de tal a tal, pero justamente son los hechos en donde aparece Queiroz que de alguna forma hacen que la historia esté marcada por esos hitos en que aparece Queiroz. Y complementando con el eje temático del amor, también aquí hay unas obras que, si bien, como les decía, los ejes no son cerrados, se comunican como los dioses, se relacionan, se cruzan. Aquí hay un álbum que representa un poco, justamente con esas intervenciones que hace Osvaldo, una suerte de ausencia de retratos que se pueden asociar también un poco a esa idea del amor, ¿no, Osvaldo? Sí, este es un álbum del siglo XIX. Yo trato siempre de trabajar con objetos que han sido ya vividos, y ya vencidos por la vida. Este es un álbum de fotografía del siglo XIX. Se entiende que no es un álbum de un viaje de turismo, sino que es más bien de la historia de una suerte de familia que se organiza y que va registrando algunos momentos importantes, esos momentos Queiroz de la vida. Entonces, generalmente mis objetos, mis insumos surgen de los mercados de pulga, donde van a parar aquellos objetos inútiles ya para los coleccionistas o los museos o las personas o las familias. Entonces, este fue un álbum encontrado en un mercado de pulgas. Es un libro del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. La fotografía surge hacia 1828. Entonces, la fotografía era el género que se utilizaba para retratar a las personas. Y de alguna manera la fotografía es una impresión de la luminosidad que genera un cuerpo sobre un papel fotosensible. Los papeles que yo imprimo son también la impresión a través de la tinta tipográfica del cuerpo cercado por el papel. Entonces ahí hay un parentesco. Y acá los vacíos están sustituidos por restos de fotografía casi ocultos y un conjunto de pelos humanos. Porque los pelos son una de las cosas que sobreviven al hombre. Los huesos, el agua, si estamos compuestos por más del 70% de agua, es lo primero que desaparece. Y parece que las uñas siguen creciendo y el pelo sigue creciendo y es lo último que desaparece, es lo último del resto, después de la muerte. Y quería simplemente acotar unas piezas que me parecen muy interesantes, aprovechando que Osvaldo nos acompaña,
que seleccionamos estas piezas que están aquí en la parte, digamos, frontal, que son dos retratos, es una obra en coautoría de Osvaldo Salerno con Daniel Mendonca, una experiencia muy interesante de colaboración y de trabajo en equipo entre un artista y un coleccionista, ¿verdad? Bueno, no sé, Osvaldo, ¿querías acotar alguna? Sí, bueno, el tiempo Kairos también es el tiempo de la amistad. Y bueno, Daniel es un amigo de años y es un coleccionista obsesionado de arte, que a los artistas y a los galeristas le viene muy bien tener gente obsesionada en esas líneas. Entonces él siempre que viaja o que se va a un mercado de pulgas, siempre detecta algo y piensa en sí, esto le puede servir a Osvaldo. Entonces a veces me trae las cosas y generalmente tiene ya a veces una idea clara. Y de esto hace ya, esta pieza creo que es del 2011, creo, 2011 acá leo, sí, o sea que ya tiene 10 años y tenemos muchas piezas hechas juntos, imaginadas en parte por él y completadas en parte por mí. Y me pareció lindo mostrar cómo la amistad, que también surge en eso que decía el tiempo de Kairos, que tan claramente nos acercó, cómo la colaboración o las complicidades sirven para producir hechos, en este caso hechos artísticos. Y bueno, y cuando a veces las ideas que surgen vienen del otro, yo le digo, bueno, ¿por qué no firmamos juntos esta pieza? Y punto. Y todas las piezas son de él, nunca estuvieron a la venta ni van a estar tampoco. Pero yo quise como dar cuenta de ese otro tiempo positivo que es la amistad de las personas. Fantástico. Y bueno, y con esto más o menos vamos cerrando ya el recorrido. Hicimos un recorrido, no hicimos de todas las obras, pero sí hicimos un recorrido general y cerramos un poco con estas dos obras que de alguna forma reciben o culminan este ciclo. Y una se llama La mirada del Dios, que es la pieza que está aquí delante con un objeto que también forma parte de la pieza y que Osvaldo nos va a detallar más, pero ya sabemos también que la mirada de Dios, ese ojo que todo lo ve, de alguna forma hay una evocación también al dios Kairos o a los otros dioses, ¿no? Y Osvaldo nos va a detallar esta que me pareció muy interesante porque contiene un mechón de pelo que nos recuerda un poco al mechón que llevaba en la frente Kairos, y también un espejo que muchas veces cruza esos límites entre la oportunidad buscada y la oportunidad que se da, los reflejos, ¿no? Ese imaginario que uno se crea al mirarse en el espejo, que uno cree que es, en realidad es su imagen invertida, reflejada en un objeto artificial, ¿no? Bueno, me gustaría que Osvaldo explique estas dos y así después yo le doy un cierre final a la visita. Bueno, esta última obra de la que hablaste tiene que ver con aquellas piezas que fueron seleccionadas por el curador y que ya existían cuando empezamos a conversar. O sea, no son obras que fueron provocadas por la definición clara de su guión o de su diagrama curatorial. Acá la casualidad o la mirada del curador detectó estas piezas en mi colección, y que son piezas de hace un año y que coinciden con ese tema del mechón de Kairos. Incluso aparecen dos colores de mechones que fueron adquiridos en el mercado de pulgas también, en algún momento pertenecieron a alguien. Y esta otra pieza tiene que ver con eso que decía, esta colocación del espejo era un poco, primero para mostrarte a vos, que estás con el teléfono rosa allí, no sé si se te ve. Se te ve a vos. Y para que el observador, el visitante a la muestra, no solamente busque los ojos del Dios, que esta es una impresión de un cuerpo masculino, de la zona del pecho, de la parte pectoral, en donde la mirada están dados por los pezones y el cuerpo está volteado. Generalmente yo cuando trabajo y trabajo con impresión de cuerpo, no saco una copia, saco 15 copias.
y voy eligiendo cuál es la copia que me provoca cosas. O sea, como el accidente, de repente una impresión con tinta tipográfica me puede desencadenar acá. A mí me pareció como una mirada de una suerte de animal nocturno. Y un poco recordando la mirada de la medusa, que es una mirada que te congela, y que para poder matarla, Perseo utilizó un escudo espejado, que cuando le acercó el escudo y se protegió Perseo, la medusa se vio a sí misma, entonces ella quedó, al mirarse a sí misma, quedó congelada, y ahí Perseo pudo cortar la cabeza de este terrible animal mítico, vamos a decir. Entonces el cristal está roto, pero el cristal está roto por dentro, está protegido otra vez por otros cristales. Es una obra que tiene sus pequeñas trampas para poder... Y el espejo que está acá está coyunturalmente instalado, porque toda la exposición es una instalación. Entonces, este espejo no pertenece en sí a la obra, pero a esta posición que hoy ocupa esta obra sí pertenece. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que esta visita pueda haber, digamos, transmitido algunos mensajes, algunas ideas de este planteamiento. Si bien quería destacar que para mí personalmente, para mí fue un honor y un placer participar de este trabajo en equipo. Osvaldo Salerno es un artista a quien valoro muchísimo y respeto muchísimo. Es un artista que justamente me interesa mucho cómo sus obras nunca son cerradas, ¿no? Sus obras están abiertas a múltiples interpretaciones, y creo que tanto las cajas escaparates que justamente nos conducen hacia otros momentos, lugares para tratar de encontrar una interpretación, y muchos de esos momentos, lugares son también otras piezas de estos apartados de la muestra. Y por otro lado, las impresiones de cuerpo, que como comentaba son temas ya estudiados por Osvaldo, pero que en este contexto adquieren un nuevo sentido, aluden a la presencia, a la ausencia, a la plétora, a la desaparición, ¿no? Y creo que justamente el espíritu de esta muestra está un poco impregnada del espíritu de Kairos, ¿no? Y la obra de Osvaldo, cuando parece que te llega un mensaje, ya se escapó, como es el tiempo de Kairos, que siempre termina escapándose y no se le puede atrapar directamente, ¿no? Bueno, con esto quería cerrar y agradecerte, Belén, agradecer a GAPA por todo el apoyo y bueno, gracias por todo. Gracias también a Osvaldo y gracias a Dodi de la Galería Matices, porque primero por haber planteado este proyecto y por convocarme a mí para trabajar como curador, y a Osvaldo, que nos une una amistad hace tiempo, que también hace que ese tiempo de Kairos quede registrado en esta propuesta. Muchas gracias.